enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esta mañana yo quisiera llamar tu atención sobre la oración. Quiero que esta mañana el Señor imparta una enseñanza especial que nos permita decirle a Jesús desde nuestro corazón: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué le harían la pregunta los discípulos a Jesús: Señor, enséñanos a orar? Porque seguramente ellos veían en su maestro que él oraba de manera diferente, que él tenía tiempos de intimidad profundos con Dios, ¿cierto? Y que esos tiempos de intimidad con Dios hacían que produjeran cosas potentes, cosas sobrenaturales. Amén. Entonces, yo quiero que esta mañana tú le puedas decir desde tu corazón, porque debes anhelarlo, que tú le puedas decir esta mañana: Señor, enséñame a orar, porque uno no se la sabe todas y todos los días necesitamos aprender más. Cuando uno le dice enséñame o enséñanos, en el caso de la palabra, ahí hay como dos cositas que uno podría resaltar: la palabra enseña y me, ¿cierto? Entonces, enseña quiere decir que el único que te puede enseñar realmente a orar es el Espíritu Santo. No hay nadie más que te pueda enseñar. Un taller de oración, pues interesante, pero como taller, como método, no sirve. Yo puedo decir, bueno, por la mañana se levantan, hacen esto, se arrodillan, cogen el versículo número 1, ustedes dicen Padre, entonces caen en el error que cayó la iglesia. El Señor les dijo, enséñanos a orar, y Él les enseña el Padre Nuestro, y más abajo les dice, no lo hagan como una cosa repetitiva. Y finalmente, como uno es un ser humano, busca un método. Y finalmente terminan orando, Padre Nuestro que estás en el cielo, de manera repetitiva. Y el Señor había dicho, no, por favor, no vayan a orar así. Y a la media hora estábamos todos orando así. Entonces quiere decir que los métodos no funcionan. Lo que funciona es un proceso de intimidad profunda con Dios. Amén. Ahora, la pregunta que yo primero te haría para que lo reflexiones es: si tú le pidieras a Dios, Señor, enséñame a orar, y si el Señor te preguntara a ti en este momento, ¿para qué? ¿Qué le contestarías al Señor? Si tú le dijeras al Señor esta mañana, Señor, enséñame a orar, o digámoslo, enséñame a orar mejor, porque todos los que somos cristianos oramos. Pero si el Señor te preguntara, ¿y para qué? ¿Para qué quieres aprender a orar mejor? Esa es una pregunta que sería interesante que tú se la contestes al Señor. ¿Para qué? Porque usualmente uno dice, yo quisiera encontrar la fórmula de la oración que me ayude a solucionar mis problemas, ¿cierto? Yo quisiera encontrar la fórmula de oración que a mí me ayude a salir de esa situación de crisis. Entonces simplemente estamos buscando una fórmula para encontrar lo que yo quiero, satisfacer mi necesidad y bajar. Pero ahí hay un error en nuestra oración. Solamente cuando tú puedes decirle, Señor, yo quiero es aprender a hablar permanentemente contigo, a charlar contigo, a poder tener una buena relación contigo, a sentir que tú eres mi papá y que yo realmente puedo hablar contigo. Entonces las cosas van a cambiar. Ahora, el segundo punto que es importante es, realmente, si el Señor lo preguntara, ¿realmente lo anhelas? ¿Realmente quieres esto? Esa sería la segunda pregunta. La primera es, ¿para qué? ¿Para qué quisieras aprender? Y la segunda es, ¿realmente anhelas aprender a orar? Porque si uno no lo anhela en su corazón, si uno no lo desea, entonces no funciona. Hay cosas que a uno lo apasionan en la vida. Yo, por ejemplo, desde que era chiquitín, desde los 10 años, para mí, mi cabeza, todo giraba en torno
del carro. Y para mí todo lo que tenía que ver con carro era muy importante, y yo aprendí a manejar como a los 10 años, ponía como 3 cojines, me subía y estiraba los pies, corría el asiento para adelante y no alcanzaba, pero para mí eso era la pasión. Yo tenía pasión por los carros y me gustaba. Entonces, cuando uno tiene pasión por algo, eso lo prende, lo mueve a uno rápidamente. Hay gente que puede decir, a mí me da pasión la pintura, entonces uno le habla, pero hay otros, por ejemplo, si a mí me dicen, te voy a dictar unas clases de pintura, de museo, vamos, te voy a explicar cómo es un museo y todo eso, yo digo, a mí eso no me apasiona, no me apasiona. Entonces no lo voy a tomar con alegría. O me dicen, le voy a dictar unas clases de flauta, yo digo, bueno, pues yo voy, pero realmente eso no es lo que por dentro digo, ay, una flauta, una flauta. Pero cuando ellos, por ejemplo, hablan de un bajo, entonces se apasionan por el bajo y saben las marcas y saben cómo funciona el bajo. Para mí un bajo, pues ahora ya estoy empezando a entender, pero para mí antes un bajo era bum, 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 bum. Y no entendía, es una tontería mía. Pero a mí no me apasiona, pero a él sí lo apasiona. Y él le digo, ¿bajo o comida? Entonces él dice, bajo. ¿Ya? Se puede quedar aquí hoy hasta las 5 de la tarde sin almorzar, pero está en su bajo, ¿cierto? Eso es lo que van a hacer hoy. Me voy a ahorrar 2 almuercitos. Ahora, la pregunta es, ¿tú anhelas la oración? ¿Te apasiona la oración? Porque esa es una segunda pregunta. Si uno no lo anhela, entonces algo está mal en el corazón de uno. La tercera cosa es que si uno es el por qué. El por qué. Porque cuando tú aprendes a orar correctamente, entonces tú sabes que todo te saldrá bien. Es decir, el Señor no dijo, voy a enseñarles a predicar. Realmente en la Biblia no habla de enseñar a predicar, pero sí habla de enseñar a orar. Es más importante saber orar que saber predicar. Porque si yo sé orar, sé predicar. Si yo sé orar, seré un buen papá. Si yo sé orar, seré una buena mamá. Si yo sé orar, inclusive tendré bendición en las cosas que yo estoy buscando bendición. Porque el Señor sabrá y me dirá a mí, esto no te conviene, esto sí te conviene. Sabré con quién asociarme, con quién no asociarme, qué negocios hacer. Y prácticamente la consejería se va a acabar, que es buenísimo. Para mí es buenísimo. ¿Por qué? No, la consejería no es por molestar. La consejería es una bendición, y yo siempre que hay una persona que necesita, pues para eso está puesto el equipo de pastores de la iglesia. Pero lo que te quiero decir es que el mejor consejero es la oración. Cuando tú aprendes a orar bien, entonces tú vas a empezar a encontrar que tú puedes entrar cada ratico a la presencia de Dios, hablar con Dios, y se va a acabar eso de podrían orar por mí por esta situación, podrían orar por mí por esta. O sea, eso es bíblico y está bien. Está bien que, por ejemplo, una persona va a entrar a una cirugía y nos llama y nos dice, voy a entrar a una cirugía, ¿podrían orar por mí? Claro, eso es bíblico, y toda la iglesia se une y dice, vamos a estar orando por Octavio, vamos a cuidarlos en oración. Alguien se va de viaje y dice, voy a estar por fuera, ¿pueden orar por mí? Claro, uno ora por la persona y ora para que el Señor guarde su viaje y todo, porque se une como hermanos a un propósito. Pero el propósito más interesante es cuando tú mismo aprendes a abrir solito esa puerta y a entrar a la presencia de Dios y disfrutar con el Señor en esa oración. Amén. Ahora, te quiero mostrar algo que está aquí en Lucas. No, perdón, está en Juan. En Juan 4. Yo tenía mucho material para hoy, pero esta mañana el Señor como que me cambió el orden de las cosas.
En Juan 4, la escena, digamos, para ponerlo así en resumen, Jesús estaba en Jerusalén y regresa de Jerusalén, estaba en Judea y regresa a Galilea, pero en el camino tiene que pasar por Samaria. Es como si uno estuviera más o menos en Sincelejo y tuviera que regresar a Barranquilla. Entonces uno pasaría en esa ruta, cruzaría el departamento de Bolívar, ¿cierto? Cruzaría todo el departamento de Bolívar. Entonces eran 3 departamentos, por decirlo de alguna manera. Él estaba abajo, él estaba en Jerusalén y tenía que regresar. Y en el camino él aprovecha y dice, en este viaje, y es lo que uno debe hacer en cualquier viaje que uno hace, uno dice, aquí en este viaje tengo que aprovechar porque alguien va a necesitar de mí. Entonces el Señor pasa justo por Samaria y ahí es el encuentro con la mujer samaritana. Y en ese encuentro con la mujer samaritana empieza una charla con él, y no voy a predicar hoy sobre ese encuentro en particular, pero quiero que anoten ustedes aquí en Lucas 4:20. Ella empieza a hablar con el Señor y el Señor empieza a acercarse a ella hasta que después ella realmente siente que toca su corazón y se convierte. Pero lo que quiero mostrar hoy es algo diferente. En el versículo 19, para ponerlos en contexto, dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿ok? ¿Estamos todos conectados allí? En el versículo, sí, estoy en Juan 4. Perdón, ¿qué dije? Ok, perdón. Estoy en Juan 4:19 y ahorita voy a pasar. Sí, yo dije Juan, pero bueno, no importa. Era para ver si estaban pendientes. En el versículo número 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces, en un sentido, el versículo 20, el versículo 21 y el versículo 23 me muestra que hay 3 tipos de adoración, 3 formas de adorar, 3 formas de orar. Y la primera forma es una adoración ignorante. Porque el versículo 20, la mujer samaritana suponía que la oración debía hacerse en el monte Gerizim, ¿cierto? Pues por razones históricas, que es un poquito complicado hablar ahorita, algún día se dividió el reino de los judíos y toda división lo único que produce es confusión. Y entonces los judíos se dividieron en 2 grandes grupos y después de la muerte de Salomón, se dividió prácticamente en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, para no bajar a adorar a Jerusalén, ellos resolvieron construir un lugar de adoración en el norte. Entonces, allí nacen los samaritanos. Y ellos dicen, el sitio para adorar es aquí. Ahora, los judíos pensaban, no, el sitio para adorar es Jerusalén. Ese es el sitio de adoración. Entonces, Jesús clasifica en 3 grupos. Dice, uno, los samaritanos están perdidos. Ellos creen que están adorando a Dios y creen que en ese templo que han construido están haciendo la adoración. Entonces, puede ser que uno, como cristiano, esté haciendo una oración que sea incorrecta,
que sea incorrecta, que crea que está haciéndolo bien, pero realmente no lo está haciendo bien. Segundo, viene un grupo que es la adoración inteligente. O sea, los judíos sabían que realmente la salvación vendría de Jerusalén, la salvación vendría de la tribu de Judá. Entonces, en un sentido, ellos estaban orando correctamente. Es un poco como cuando hay esta lucha complicada entre católicos y cristianos. Entonces uno habla con un católico y le dice, no, pero usted cómo se le ocurre, una virgen y los santos y todas las cuestiones. Entonces uno desde la perspectiva de acá dice, él está orando en un lugar incorrecto, allí no es. El cristiano dice, yo sí estoy orando y estoy haciéndolo desde mi perspectiva correcta, ¿cierto? Pero puede que él esté equivocado, ella esté equivocada o él esté equivocado y el que está hablando también esté equivocado. Porque hay una tercera opción y la tercera opción que el Señor hable aquí es la adoración espiritual. Por eso en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahora, ¿qué quiere decir? Sería la pregunta, ¿qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad? Y adorar en espíritu y en verdad es algo que es propio y exclusivo únicamente de una persona que le haya entregado realmente su corazón al Señor. Es que la obra sobrenatural de Dios es que Él llega y te coloca dentro de ti su propio espíritu. Entonces, adorar en espíritu y en verdad no solamente quiere decir que yo lo adore con la verdad de la Biblia, que es correcto, y no solamente bajo la verdad, sino que el verdadero adorador es aquel que saca su oración porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que dice es, yo estoy buscando un adorador que sea capaz de adorarme a mí desde lo profundo de su espíritu, que pueda decir, mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me lleva a mí a una dimensión que es sobrenatural. Por eso voy a mostrarles aquí en el versículo de 1 de Corintios 9:13. Vamos a buscarlo. 1 de Corintios. No, perdón, 1 de Corintios 2, del 9 al 13. 1 de Corintios 2, del 9 al 13. Este versículo lo has escuchado muchas veces, pero este versículo está reservado para ti, está reservado para mí. 1 de Corintios 2, 9, 13 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, a mí este versículo me parece que le mueve a uno el piso, porque el Espíritu de uno, el Espíritu Santo que está dentro de uno, es el que va hasta el corazón de Dios y dice que ese Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, porque es Dios, llega hasta el corazón de Dios, toca el corazón de Dios
y pregunta al corazón de Dios qué es lo que Dios ha preparado para mí. Entonces, realmente en ese momento yo puedo decir, estoy adorando y estoy orando con Dios Papá en espíritu y en verdad. Amén. Porque tú puedes decirle, Señor, si yo tomo ese tiempo con Dios, si me meto a esa presencia de Dios y toco el corazón de Dios, el mismo Espíritu Santo va a bajar sobrenaturalmente información para mí que me va a permitir conocer qué es lo que Dios ha preparado para mí. ¿Y qué es lo que Dios ha preparado para mí? Aquí dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, yo amo a Dios y Dios me contesta a mí, yo he preparado para ti cosas que ni siquiera tú has podido imaginar, cosas que ni siquiera has soñado. O sea, tienen que ser todas cosas buenas, cosas de bendición, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Entonces, este versículo tiene que ponerte así como estás, demasiado contento, demasiado alegre, porque tú dices, Dios ha preparado para mí unas cosas que son mucho más grandes de lo que yo puedo imaginar o pensar. Uno casi siempre puede proyectar cosas negativas de uno hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene para mí? ¿Qué es lo que Dios va a traer para mí? Pero la respuesta de Dios es, yo he preparado para ti cosas mucho más grandes de las que tú jamás has podido soñar. Ni siquiera las has pensado, ni siquiera han subido en corazón de hombre, pero yo las he preparado para ti. Y esa es la adoración que Dios está buscando, que tú puedas entrar a ese corazón de Dios y que puedas entrar de una manera no mecánica, sino que tú puedas decirle, yo me gozo en la oración. ¿Cuánto tiempo tú inviertes al día en oración? ¿Cuánto tiempo tú inviertes para hablar con Dios? Eso va a determinar realmente el nivel en que tú puedas entrar al corazón de Dios. Ahora, si uno entiende este versículo, yo diría, yo tengo que invertir casi todo el día en buscar ese secreto que Dios tiene guardado para mí. Cuando la oración se te vuelve a ti como un algo constante, cuando tú todo el día estás orando, porque si la Biblia dice orad sin cesar, ¿qué quiere decir? Que uno realmente debería orar todo el día. Todo el día debería estar orando, todo el día debería tener uno en su cabeza puesto a Dios. Y cuando Dios ocupa esa cabeza, ese centro de mi vida, todo el día lo tengo allí, todo el día lo tengo allí, entonces mi vida automáticamente, solita, se encamina mejor. Se encamina mejor. Cuando yo involucro a Dios tanto en mi vida, entonces se me vuelve, allí es cuando se rompe el legalismo. El legalismo me dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y siente uno el peso del pecado. Pero cuando tú has involucrado a Dios en tu vida de una manera tan grande, que Dios es parte esencial de cada decisión, entonces en ese momento una pareja, digamos, va a hacer algo que no es conveniente. Entonces, como está tan presente Dios en ese momento en la vida, pues simplemente es como que por obvias razones hay una puerta que lo protege, ¿sí? Tú vas a hacer alguna cosa, alguna decisión, y como está tan involucrado Dios, o sea, es prácticamente como si Dios encaminara tu vida y te fuera llevando por un camino sobrenatural. Y solamente es un camino de bendición tras bendición. Entonces no es el prohibicionismo, no es el que aquí no puedes hacer esto, aquí no puedes hacer esto, aquí no puedes hacer esto, sino es más bien un encaminamiento que Dios te lleva de una manera sobrenatural. Te va a hacer escoger el mejor trabajo, te va a hacer escoger el mejor negocio, te va a hacer escoger el mejor colegio, te va a hacer escoger muchas cosas que tú no puedes y no eres capaz de escogerlas solo. Amén. Quiero terminar con un ejemplo que me impacta mucho, que está en Génesis 32.
Hoy estoy poniendo mal las citas, si me perdonan. En Génesis 32, voy a leer un pedacito nada más. Génesis 32. Y quiero que esto sea una realidad en tu vida hoy. Y quiero que hoy lo puedas vivir, que hoy lo puedas sentir en tu corazón. Génesis 32. Voy a leerlo desde el 24. Y para ponerlos así en contexto, estoy hablando de nuestro buen amigo Jacob, ¿cierto? Jacob está regresando y va a tener que encontrarse con un gran problema que se llama Esaú. Entonces, él se va a encontrar con un problema. Entonces, tú puedes estar enfrentando una situación y necesitas encontrarte y sabes que te vas a enfrentar con un problema. Ese problema lo conoces tú. Y para enfrentar ese problema viene un proceso que tuvo Jacob que me parece que es absolutamente hermoso. Génesis 32 desde el 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mira esto que es absolutamente hermoso y es lo que quiero regalarte para ti esta mañana. Jacob tiene un problema. Jacob se va a enfrentar con Esaú. Jacob está lleno de miedo. Jacob piensa que va a ser arrollado por su hermano. Pero la solución estratégica que tiene Jacob es, él dice: yo necesito estar a solas y necesito encontrarme con Dios y necesito hablar con Dios cara a cara. La oración colectiva es importante y que oremos aquí como iglesia es importante, pero una oración colectiva es buena cuando tú tienes momentos de intimidad profundos con Dios solo. Si tú no puedes orar solo, si tú no te puedes arrodillar solo, si tú no puedes llorar solo con Dios, entonces difícilmente podrás tener una buena oración colectiva. Es muy bueno que las familias hagan devocional juntos, es muy importante, pero si cada uno de la familia no tiene un tiempo profundo de intimidad con Dios, difícilmente el devocional va a funcionar. O sea, es una buena herramienta y la vamos a seguir apoyando, pero para eso necesitas tener tiempos tú solito de intimidad con Dios. Ahora, mira todos los componentes que están aquí. Dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Entonces, aquí hay un momento de una oración intensa, de una oración profunda, de un encuentro con Dios. Y de repente, quien luchaba con Jacob le toca a Quitan y queda el hombre. ¿Qué significaría eso? Significan para mí significan, al menos significan dos cosas que son importantes. Para mí significan dos cosas. Lo número uno es que ese día Dios lo tocó a él. Dios lo tocó a él. Y desde el momento en que Dios toca tu vida de una manera profunda, tú nunca vuelves a ser igual. Él nunca volvió a caminar como antes, sino ya se notaba algo que marcaba su vida, y en este caso que cojeaba. Y tú necesitas tener un encuentro tan profundo con Dios
que tú dices, Dios hoy tocó mi vida, tocó mi vida, tocó mi vida de una manera significativa y especial, y hizo que mi vida ya no fuera igual. La gente ya lo nota, la gente lo tiene que ver, porque va a decir, él ya no camina como caminaba antes. Y tú antes caminabas de una manera, y a partir del toque profundo de Dios, porque digamos que en un sentido, si lo trajéramos a tiempo de presente, si lo trajéramos a tiempo cristiano, Jacob, entre comillas, insisto, sería un cristiano, ¿cierto? Pero algo faltaba en la vida de Jacob. O sea, no es que él no pudiera orar con Dios, él sí oraba con Dios, hablaba con Dios, había tenido con él visiones, momentos especiales con Dios, donde vio la escalera antes de ir, vio la escalera abierta donde subían y bajaban los ángeles. O sea, Jacob sí tenía una comunión especial con Dios, había sido llamado por Dios, pero Jacob necesitaba un toque especial. O sea, sí era un cristiano, pero esto fue el punto donde marcó en Jacob el cambio radical en su vida. Y tú necesitas que en un momento Dios te toque allí y digas, ya no, ahora se siente que Dios ha tocado mi vida. Y ese toque de la vida cambia tu caminar, y cambia tu caminar es un tipo de tu forma de andar, los lugares por donde tú caminas. Ya no vas a caminar igual a lo que caminabas antes. Segundo, aquí en el versículo 26, él le dice, déjame porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esa oración es esa oración que tú no entras a la presencia de Dios y no sales de ese lugar hasta que tú dices, hasta que no me bendiga. Porque hay muchas veces que uno entra, hace una oración rápida y se regresa y se va, pero el Señor no ha terminado. La oración empezó, el momento de contacto empezó, pero Jacob pudo haber salido y haber dicho, no voy a pelear contigo, listo, hasta luego, y me voy. Y se hubiera ido a enfrentar solo el problema que tenía con su hermano Esaú. Pero aquí es un momento especial donde él se aferra a Dios y le dice, yo no me voy a ir de aquí hasta que tú no me bendigas. Y muchas veces las oraciones nuestras se vuelven como un parloteo solamente de nosotros hacia Dios. Y nunca esperamos que Dios conteste. Y eso toma tiempo. A veces toma tiempo. El otro día, por ejemplo, cuando estaba preparando esta prédica, me metí en otro tema diferente y me metí en el de la samaritana particularmente y me engolosiné con ese tema y entonces empecé a sacar como 40 hojas pero para mí fue enriquecedor, yo lo disfruté mucho. Me metí y el Señor me empezó a llevar y a mostrarme qué significaba el agua, lo de la samaritana, y me engolosiné y disfruté tanto que habían pasado muchas horas y yo dije, concéntrate, tengo que volver a los puntos de la prédica, ¿ya? Pero allí el Señor me llevó por alguna razón a ese pasaje y lo disfruté mucho. Cuando tú disfrutas el meterte en oración, cuando tú realmente dices, estoy gozándome el tiempo de oración con Dios, entonces las cosas van por buen camino. Pero cuando uno dice, por ejemplo, arrodillémonos, y uno dice, no, entonces no es una crítica, ¿me entiendes? No estoy criticándote, sino que algo está pasando en mi vida, que no hay esa chispa que se enciende por la presencia de Dios. Y eso no lo puedo permitir como cristiano. Yo no puedo dejar que esa chispa, que esa alegría por Dios se apague en mi vida. Ahora, el punto central aquí es, y el varón le dijo, ahora, para mí el varón, pues por obvias razones, el varón con el que está luchando es Jesucristo, es Cristo, no Jesucristo, sino es Cristo preencarnado. O sea, es de la Trinidad, es Jesús el que bajó allí y se le hizo presente a Jacob. O sea, él estaba buscando a Dios y Dios se le manifestó.
y le envía a su hijo preencarnado y él empieza a trabajar con Jacob y en un momento dado le dice, dime cuál es tu nombre, porque es importante que tú lo digas. Entonces tu nombre en este caso es Jacob y Jacob es un usurpador. Entonces uno realmente necesita confesarle a Dios su debilidad. Necesita decirle, yo soy un borracho, yo soy un esto, yo soy un fracasado, y necesitas presentárselo a Dios para que ocurra ese toque sobrenatural, porque lo que Dios quería no era darle con la espada por borracho, ¿sí? O sea, él le hubiera dicho, dime tu nombre, borracho, toma borracho. No, él lo que quería era tocarlo allí, doblarlo y decirle, dime tu nombre, confiésame, preséntate delante de Dios. Y en ese momento le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. En ese momento desaparece Jacob, allí queda, eso es parte de su nuevo caminar. Él le dice, yo ya no soy eso. Y entonces se levanta y se levanta un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre se llama Israel. Y si tú hoy dices Israel, ¿quién no conoce ese nombre hoy en día? Si yo te digo Israel, tú automáticamente piensas en la nación judía. O sea, él le dio el privilegio de que la propia nación, el pueblo escogido de Dios, ni siquiera se llamara Abraham. No son los abrámicos, ni son los isáquicos o alguna cosa distinta, sino que le plació al Señor decir, desde ahora en adelante, mi pueblo se llamará Israel. Y cada vez que mencionas Israel, tienes que asociarlo con Jacob, que fue un hombre que venía derrotado, que fue un hombre que venía acabado, que fue un hombre que tenía cargas en su vida, pero necesitaba un toque especial de Dios y que Dios dijera, toco tu vida y confiésame tu nombre. Entonces se le dice, yo soy el usurpador. Y después el Señor le dice, ya no se dirá más tu nombre usurpador, sino a partir de hoy se dirá Israel, alguien que lucha con Dios. Y eso cambió radicalmente la vida de Jacob. Entonces, el cambio de nombre es fundamental en la vida cristiana. Y cada uno de nosotros tiene un nombre de complejo, tiene un nombre de temor, tiene un nombre de vicio, tiene un nombre, y tú realmente no puedes pelear solo contra eso. Necesitas el toque de Dios y necesitas que esta mañana Dios toque tu vida, hoy toque tu vida especialmente, y que tú digas, ya no más, ya no seré más, ya no volveré a hacer eso que yo he confesado tanto tiempo, pero necesitas que Él te lo diga a ti, que esta mañana Él toque tu vida y tú te puedas levantar y tú puedas decir, ya no soy más Jacob, sino a partir de este momento soy Israel. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie y no dejes que este momento vaya a pasar porque se cayó un celular. No pierdas ahorita. Esta es una oración de encuentro y esta es una oración de transformación. Oración de encuentro y oración de transformación. Yo creo que absolutamente todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, porque ninguno podría decir, la piedra se la está cayendo a esa persona que está ahí atrás, sino esta no es una piedra, sino este es un mensaje de bendición para tu vida. Esta no es una piedra, sino es un mensaje de bendición. Y es un tiempo para que tú ahora puedas cerrar tus ojos y puedas meterte en ese lugar de batalla. Y toma un tiempo que no sé cuánto tiempo vaya a ser. Y si quieres tomar ese tiempo, ahora es un tiempo tú solo. Yo te pido que ahorita te conectes tú solo con Dios. Y vamos a pedirle al Señor que ministre esta mañana, que ministre a su iglesia, que ministre hoy
El Espíritu Santo, yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene esta mañana necesidad de ese encuentro especial, Señor. Y anhela este momento de batalla, y tú tienes que decirle: Señor, yo de aquí no me voy a ir si no me bendices. Como le dijo Jacob, no te dejaré si no me bendices. Entonces cierra tus ojos y conéctate allí, conéctate con el Señor. Habla con Dios esta mañana. Habla con Dios esta mañana. Habla con Dios esta mañana. Porque tú tienes que presentarle un nombre. Tienes que decirle: Señor, mi nombre es esto. Mi nombre es esto. Y tú sabes cuál es tu nombre. Tú sabes cuál es tu nombre, y dile: Señor, este es mi nombre. Mi nombre es fracaso, mi nombre es miedo, mi nombre es pobreza, mi nombre es esto. Pero yo necesito un encuentro contigo, necesito un encuentro con el príncipe, necesito un encuentro especial con Cristo en esta mañana. Necesito esta mañana, Señor, el toque tuyo. Yo quiero esta mañana realmente batallar contigo. Es una batalla espiritual donde yo me voy a terminar rindiendo delante de ti, Señor. Donde voy a reconocer con quién estoy, Señor. A quién me he presentado esta mañana. Y yo quiero recibir ese toque, Señor. Un toque que marque mi vida hoy, Señor. Yo no quiero seguir caminando igual como he venido caminando, Señor. Estoy cansado de caminando el mismo camino, Señor, los mismos pasos, pero yo hoy necesito ese toque tuyo, Señor, un toque que cambie mi forma de caminar, Señor, un toque que cambie mi forma de caminar. Y cuando mi forma de caminar cambie, la gente lo va a ver y la gente va a decir: él fue tocado por Dios ese día, él fue tocado por Dios ese día, Dios tocó su vida. Hemos visto que cambió a partir de ese día. Algo pasó en su vida ese día. Fue un toque especial de Dios. Y preséntale tu nombre y dile: Señor, este es mi nombre. Este es mi nombre. Preséntale ese nombre de que te daña, ese nombre que te martiriza. Ahora, mira que cuando Dios te cambia el nombre, te lo cambia para siempre. En Apocalipsis dice que Él nos dará una piedrecita blanca con el nombre escrito, un nuevo nombre escrito para nosotros. Y hoy puedes recibir esa piedrecita blanca también de parte de Dios, donde Dios dice: sabes que yo ya había escrito esto desde hace tiempo en el cielo. Tú no eres lo que tú dices que eres, porque yo voy a tocar hoy tu vida. Y no serás más eso. Y tú tienes que desechar ese viejo nombre, quitarte ese viejo nombre, quitarte esa vestidura sucia, quitarte eso y decirle: Señor, yo ya no soy eso que yo hoy te estoy diciendo. Y yo hoy, por el poder del Espíritu Santo, recibo un toque especial en mi vida, un toque que me transforma, un toque que me cambia, un toque que me bendice. Hoy no es un día para regaño. Hoy la vara que tú has extendido, la espada que tú has extendido sobre mí, no es una espada para castigar, sino hoy es una espada que extiende sobre mi vida para cambiarme, para decirme: y si tú por la fe lo crees y lo recibes, hoy puedes decir: a partir de hoy mi vida empieza un nuevo proceso por la fe, porque yo hoy vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hoy pude ver a Dios cara a cara. Por eso necesito entrar en esa oración íntima, donde yo realmente pueda decir: hoy oré, hoy busqué a Dios de corazón, y hoy realmente pude ver a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dios lo que quiere esta mañana es librar tu alma,
porque dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es cortante, como espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Y Él puede ver en tu alma cosas feas, cosas que no están agradables delante de Él, pero Él con la palabra entra y separa las dos cosas y dice: esto es como cuando uno va a carnicería y le quitan un pedazo del que no le gusta a uno. Entonces el Señor esta mañana va a quitar una carnicería y va a decir: esto lo voy a botar, esto no me gusta de ti. Pero hoy es librada tu alma. Por la fe lo puedes creer esta mañana. Levanta tu mano y dile: Señor, gracias. Hoy recibo, Señor, ese toque especial de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tocas mi vida, Señor. Mi caminar es diferente. No digas va a ser, sino hoy, ahorita, a partir de este instante, mi caminar es diferente, Señor. Es diferente porque tú en este momento tocaste mi vida, Señor. Y tu nombre ya no es más eso. Ya no tengas más vergüenza de eso. Ya no tengas más culpa de eso. Ahora dile: Señor, gracias porque esta mañana has cambiado mi nombre, Señor. Has puesto un nuevo nombre. Y ese es el nuevo nombre que yo me llevo esta mañana de aquí. Pon tu nombre nuevo. Quita esa vieja cosa por la cual le dijiste al Señor y dile: ahora mi nombre es este. Díselo allí en secreto. Es un secreto entre tú y Dios. Un secreto que Él lo va a escuchar en esta mañana. Él te va a decir: sí, ahora es tu nuevo nombre. Sobre eso te reconoceré y tus generaciones te reconocerán sobre eso. Hermoso eso, porque tus generaciones sabrán y dirán a futuro: Él es mi abuelo, es victorioso, es triunfador, porque Dios lo tocó un día, porque Dios lo cambió un día, porque Dios lo hizo diferente un día, lo levantó. Y Él no tiene vergüenza de decirlo: yo antes era un usurpador, antes era esto, pero Dios me levantó, Dios me tocó y ahora la gente me reconoce. La gente puede notar que Dios hizo una obra poderosa en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me voy con fe de aquí, me voy cojeando, porque mi caminar será diferente a partir de hoy. ¿Ok? Amén. No trates de caminar derecho. Ahora cojea para que la gente lo note. Amén. Gracias, Señor. Hoy bendigo, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Declaro por la fe, Señor, que aquí esta mañana han sido tocados muchos, Señor. Han sido tocados por el poder de tu Espíritu y su caminar será diferente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que nos regalaste y nos vamos a la casa gozosos, felices, a disfrutar. Amén. Si quieres darle aplauso, pues apláudale allí, fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.